Bueno, me han invitado a hablar sobre anticoncepción en la perimenopausia. Y lo que he pretendido para el día de hoy es abordar fundamentalmente tres aspectos. El primero de ellos, la fertilidad en la perimenopausia, para después hablar un poco de cuáles son los diferentes métodos existentes de planificación y finalmente cuál sería la elección según la condición de cada mujer en la perimenopausia de ese método anticonceptivo. Lo primero que debemos recordar es que durante los años de la perimenopausia, hoy llamada más transición menopáusica, existen ovocitos que son claramente fecundables, a pesar de que las tasas de fertilidad, como todos sabemos, van declinando incluso después de los 30-35 años de vida, pero también los hace más susceptibles a aneuploidías, a accidentes genéticos y evidentemente a las consecuencias que eso trae. De tal manera que no es un tema menor el ocuparse de la anticoncepción en esta etapa de la transición menopáusica, porque si bien muchas de las mujeres, sobre todo de 45 años en adelante, probablemente no quieran y no estén deseando embarazos futuros, pues tampoco lo que menos van a querer es tener complicaciones en el eventual caso en el que haya una fecundación espontánea en esta etapa de la vida. Para ello también es importante ver cómo la fertilidad en la perimenopausia sí va disminuyendo y tenemos que enmarcar el concepto de esa transición menopáusica para hablar claros un poco en el mismo idioma, y tenemos que hablar en el sentido de saber que son los 2 años previos al final de la vida menstrual, es decir, 2 años previos antes de la menorrea definitiva y 1 año y medio posterior a la misma. Y esto en términos de fertilidad cobra importancia, porque deberíamos siempre recomendar o sugerir incluso protección anticonceptiva después del año y medio posterior a la menorrea definitiva. Y fíjense ustedes cómo lo que acompaña desde el punto de vista endocrinológico esta etapa de la vida, pues hace también que muchas mujeres crean que no solo por su edad, sino por la misma irregularidad menstrual que se va presentando en esta época, van a tener muy pocas probabilidades de embarazo. Aún así, las tasas de embarazo en las mujeres mayores de 40 años viene aumentando en las últimas décadas. En el año 90 eran más o menos 6 embarazos por cada 1000 mujeres de manera espontánea, y hoy estamos hablando casi del doble, de 13 por cada 1000 mujeres después de los 40 años. No solamente las mujeres que ya comienzan a buscar embarazo cada vez más tardíamente, sino aquellas que sin buscarlo, sin ningún método de protección, pueden llegar de manera accidental a quedar en embarazo. Y esta razón y no es otra la que nos indica que hoy por hoy, por lo menos el 48% de los embarazos en la mujer en la perimenopausia son claramente embarazos no planeados, son embarazos que no son buscados. Una de cada 2 mujeres que logra un embarazo a partir de los 45 años, por poner un punto de corte, realmente no ha sido un embarazo buscado. Esta fertilidad en la perimenopausia y desde el punto de vista hormonal es muy importante también tener claro cómo la reserva ovárica, la reserva ovocitaria va disminuyendo, claramente después de los 35 y de los 40 años. Pero fíjense ustedes que a pesar de que comienza a haber simétricamente en esa etapa de la vida un incremento progresivo de la FSH, que es lo que medimos en los primeros días del ciclo en fase folicular, y la vemos generalmente por encima de 10, 12, ya como un predictor de pobre respuesta de fertilidad en esa reserva ovárica, casi siempre va acompañada de un buen tenor estrogénico, y eso puede ser de alguna manera despistante. Medir unos estrógenos en mujeres asintomáticas, por ahí con ciclos irregulares, a los 47, 48 años, niveles de estrógenos en fase folicular temprana perfectamente normales, con FSHs ligeramente altas, pues eso es una de las pruebas que hormonalmente nos indica que esas mujeres, por ese buen tenor de estrógenos aún, pueden tener picos ovulatorios, porque si hay buen tenor de estrógenos, puede haber ovulatorio del estradiol, con lo cual puede haber pico de LH, ovulación y fertilidad espontánea. Otra cosa distinta es que esos óvulos que son fecundables tengan un buen pronóstico y que ese endometrio
tenga una adecuada recepción. Seguramente en la mayoría de los casos la respuesta es no, por la inadecuada producción de progesterona, que también se va cayendo, pero claramente la fecundidad y eventualmente la implantación y sin duda alguna el curso en las primeras semanas del embarazo se puede llegar a dar. En ese sentido, creería yo que, pasando al siguiente punto, deberíamos pensar cómo abordar la anticoncepción en esta etapa de la vida en nuestros pacientes. Y tenemos que tener tres pilares fundamentales. Lo primero, que el método sea eficaz como método anticonceptivo. Claramente, si una mujer desea cuidarse de un embarazo no planeado en esta etapa de la vida, pues tiene que tener un método efectivo. Lo segundo, un método seguro para la salud de la mujer. Y pero el aprovechar o el pensar también en los beneficios no anticonceptivos de los métodos contraceptivos en esta etapa de la vida. Yo personalmente pensaría que en esta etapa de la vida debe ser al contrario. Lo primero de pensar es en los beneficios no anticonceptivos para esta etapa de la vida, en la seguridad sobre la salud y sin duda alguna también en la eficacia. Entonces, pues el reto que se nos presenta como ginecólogos, como médicos al cuidado de la anticoncepción, entre otras cosas, en esta etapa de la transición en la vida de la mujer, pues básicamente son estos tres. Protegerla como método anticonceptivo, más cuando el paciente lo desea, que ese método tenga también un efecto positivo, que ayude a protegerla contra los efectos propios del envejecimiento, y finalmente, que ese método, en lo posible, por lo menos que no le genere más efectos adversos o que también, de manera secundaria, tenga un beneficio sobre los síntomas de la perimenopausia, que van mucho más allá de los sofocos o de los trastornos vasomotores, en donde los métodos elegidos puedan contribuir a que esa calidad de vida se optimice. Y vean ustedes la realidad, que es un poco, nos explica la cifra del 48% de embarazos que se presentan por no tener un cuidado anticonceptivo en esta etapa de la vida. Tanto en Norteamérica como en el Reino Unido, vean ustedes, entre los 40 y los 50 años y entre los 45 y los 49 años, casi el 30% de las mujeres no utilizan ningún método de planificación. Y más o menos el 50% de las parejas, hay que hablar de las parejas en esta etapa de la vida, tienen su tema de planificación resuelto, por lo menos en estos países, con base en la esterilización quirúrgica, tanto femenina como masculina. Es decir, nos quedan más o menos un 50% que no se cuidan. De ahí ese 48% de embarazos que se logran de una forma no planeada, no buscada. Entonces, empecemos a puntualizar un poco más sobre ese aspecto tan importante a tener durante la perimenopausia, más allá de la eficacia y la seguridad de un método anticonceptivo, y obedece entonces al beneficio extra anticonceptivo de los diferentes métodos en la actualidad, que claramente deberíamos pensar en primera línea para no solamente hacer una mejor corrección de todo el sistema hormonal de nuestros pacientes, sino también en su óptima calidad de vida y, ¿por qué no?, en la protección temprana de enfermedades que se pueden desarrollar más tardíamente en la posmenopausia. En ese sentido, miremos cuáles serían los beneficios no contraceptivos de la píldora anticonceptiva hormonal combinada. Estamos hablando de estrógeno, progestagen, independientemente de los compuestos empleados. Primero, pues ese es el método menstrual que vemos en estas pacientes por la deficiencia específicamente de progesterona en la perimenopausia. Segundo, son los métodos más efectivos para el control de los síntomas vasomotores, que comienzan muchas veces antes de la amenorrea definitiva. Son métodos efectivos y comprobados, los métodos anticonceptivos hormonales combinados por vía oral, en la protección ósea, específicamente el efecto antirresortivo que tienen los estrógenos del compuesto combinado y específicamente también el compuesto de estrógeno, efectivamente en la preservación de la mineralización del hueso, que comienza a deteriorarse en esos años de la transición.
Mejoría de los síntomas del hiperandrogenismo. Aquí vemos cómo pacientes o mujeres que realmente por la deprivación inicial de estrógenos tienen una relativa aumento en su concentración sérica de andrógenos y pueden tener síntomas o signos de hiperandrogenismo relativo, no por exceso de andrógenos, pero sí por una deficiencia relativa de estrógenos que hace que se manifiesten más a nivel, por ejemplo, dermatológico, y todos conocemos los efectos antiandrogénicos que pueden tener algunos compuestos anticonceptivos combinados orales. Y algo muy importante, empezando por la protección de enfermedades en el mediano y largo plazo, específicamente desde el punto de vista oncológico que pueden ofrecer los anticonceptivos orales combinados en esa etapa de la vida. Protección contra el cáncer de ovario y endometrio y reducción de riesgo de cáncer colorectal. ¿Cuáles serían los beneficios no contraceptivos de los métodos de solo progestina? Entonces, sin duda alguna, una seguridad total desde el punto de vista cardiovascular. Entendemos que las pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular pueden generar esos factores específicamente a nivel protrombótico, tanto arterial como venoso, más inducidos por los estrógenos y no aún así por los progestágenos. La reducción en las hemorragias anormales. Claramente, si esas hemorragias anormales muchas veces son por sangrados por disrupción estrogénica generados por una disminución en la concentración de progesterona, pues la progestina, cuando se utiliza como método de planificación, pues puede corregir muy bien los sangrados abundantes. Mejoría de los síntomas. Puede que no sean los tratamientos de primera línea, pero puede ser un beneficio extraconceptivo en mejoría de los síntomas en enfermedades como la endometriosis o la adenomiomatosis. Y, sin duda alguna, la protección endometrial en aquellas pacientes, por ejemplo, que tengan más riesgo de hiperplasia del endometrio, el uso de progestágenos solos puede ser un beneficio extra. Y, sin duda alguna, al igual que como con la píldora combinada de estrógeno-progesterona, la píldora o los métodos de solo progestina tienen una muy buena acción en la mejoría de la dismenorrea. Entonces, fíjense ustedes que hay un portafolio enorme de beneficios extra anticonceptivos también con métodos de solo progestina. Y esto en la transición de la menopausia e incluso en los primeros años de posmenopausia puede ser. Aquí, importante aclarar que en mujeres con riesgo elevado de osteoporosis o factores de riesgo para fractura en esta transición perimenopáusica o incluso en la posmenopausia temprana, idealmente no utilizar medroxiprogesterona de depósito por el efecto deleterio que puede tener en el antagonismo importante del efecto antirresortivo del estrógeno endógeno y por la disminución entonces de la mineralización que puede llegar a presentar esta medroxiprogesterona de depósito. ¿Cuáles serían los beneficios no anticonceptivos de los métodos no hormonales? Bueno, pues los métodos no hormonales podemos decir que no tienen riesgo cardiovascular, entonces en una mujer de alto riesgo cardiovascular, pues es un beneficio no incrementarle el riesgo. De igual manera, cero problema o riesgo con enfermedades de tipo oncológico y tal vez un beneficio que sí sería el único respecto al resto de los métodos utilizados es la protección contra las enfermedades sexualmente transmisibles. Ahora bien, entendiendo los beneficios tanto de los hormonales de diferente índole como de los no hormonales, miremos cuáles pueden ser los riesgos de los hormonales combinados, en este caso de la píldora, ya lo mencionamos, riesgo de eventos trombóticos, tanto a nivel venoso como a nivel arterial, significativamente más después de la cuarta década de la vida y muchísimo más en aquellas mujeres con factores de riesgo protrombóticos, bien sea documentados o no documentados. El sobrepeso, la obesidad, la dislipidemia, la intolerancia a los carbohidratos, las mujeres que tengan herencia de primera línea, etcétera, etcétera. Claramente esto es mucho mayor a nivel venoso, eventos trombóticos y tromboembólicos venosos, un poco menos evidente a nivel arterial, pero también por el metabolismo de primer paso hepático que tienen los anticonceptivos orales combinados y el incremento de factores de coagulación tanto a nivel arterial como venoso. Y el riesgo oncológico, si bien hay una tendencia en muchos estudios para ver alguna asociación con el cáncer de mama, pues esa no es una relación directa ni un efecto causal, pero sí es algo a tener en mente en el contexto de la transición de la menopausia. Me explico. Si tenemos una mujer con factores de riesgo directos para cáncer de mama, por ejemplo, herencia de primera línea,
o el antecedente de una patología mamaria benigna, por ejemplo, con atipias, etcétera, una densidad mamográfica muy elevada, y es una mujer que está en la transición, que sabemos que seguramente va a requerir una terapia hormonal de suplencia hormonal a lo largo de la posmenopausia, pues no tendría mucho sentido darle también anticonceptivos orales combinados en esa mujer de riesgo 3 o 4 años antes de cambiarla o migrarla a una terapia hormonal combinada, que si bien no sería una contraindicación, pues sería alargarle una ventana de pronto de mayor impregnación estrogénica. Y el riesgo de cáncer de cervix, pues lo conocemos un poco por la teoría de la mayor sobreexposición que puede llegar a tener los anovulatorios orales combinados de la zona de transformación a nivel del cervix y mayor exposición del BPH, entre otros. ¿Cuáles serían los riesgos de los métodos de solo progestinas? Pues aquí tenemos que referirnos tanto a los sistémicos como a los locales, y en este caso, pues los endoceptivos intrauterinos o sistemas de liberación de progestina, donde vemos que por sí la progestina no es que le genere riesgo, pero los riesgos son los inherentes a cualquier procedimiento como la perforación uterina por una mala técnica o por los riesgos contemplados que todos conocemos con la inserción de estos dispositivos. Ya lo comentamos, las progestinas de depósito de alta dosis, específicamente la medroxiprogesterona, altamente asociada con un mayor riesgo de desmineralización y osteoporosis. En mujeres con factores de riesgo, pues claramente no sería la primera línea. Y en los pacientes donde vemos píldora, por ejemplo, de solo progestina, pueden llegar a generar más, sobre todo en los primeros años de la transición, algo más de manchado intermenstrual por la misma atrofia más temprana que se puede llegar a generar del endometrio, y si bien pues no es riesgo, puede ser un efecto molesto y a veces causante de abandono del método en las pacientes. El tema del cáncer de mama con los progestágenos evidentemente está absolutamente definido de que no hay una asociación directa ni con los progestágenos sistémicos ni mucho menos progestágenos de acción local como los endoceptivos. Los riesgos de los métodos no hormonales, pues evidentemente estamos hablando aquí solamente de la T de cobre y pues el mismo riesgo de la colocación de los endoceptivos, daños, perforación uterina, la dismenorrea, que puede estar más asociada y en esta etapa de la vida pues, se podría potenciar, sobre todo con métodos como la T de cobre, y las complicaciones inherentes a cualquier tipo de cirugía y específicamente en la esterilización quirúrgica femenina, los riesgos inherentes hay que tenerlos también y sopesarlos siempre para tomar la decisión. Se tenga, digamos, ese ABC, ¿no es cierto?, el paciente de forma directa. Y tercero, los beneficios no anticonceptivos del método, pues se inicia y se elige de mutuo acuerdo con la paciente. Y la pregunta del millón, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo sabemos que debemos dejar de utilizar el método? ¿Cuándo migrarla a otro método? Y más, ¿cuándo decirle a la mujer no es necesario que se siga protegiendo? Y en términos generales, pues hasta el final de la perimenopausia y en la posmenopausia temprana, estamos hablando del primer año y medio, 2 años para tenerlo claro, después de la menorrea definitiva. Hay tasas decrecientes, pero pueden persistir tasas de ovulaciones residuales, vemos muchas veces en la práctica, mujeres en esos primeros 2 años de amenorrea, pueden haber reactivación de algunos ciclos ovulatorios y en esos primeros 2 años es la recomendación de mantener extendido el método cuando se ha iniciado en los años de transición o durante la perimenopausia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con una mujer que está recibiendo un método hormonal combinado por vía estrógeno progestacional, una píldora anticonceptiva, y está sobre los 50, 51 años, probablemente tiene ausencia de síntomas climatéricos, pues porque la píldora la está cubriendo, y si queremos saber si requiere o no continuar con la píldora, lo más adecuado es mirar si esa mujer hormonalmente entró en la menopausia o no, habría que retirarle el método y hacer idealmente 2 mediciones seriadas de gonadotropinas, específicamente la FSH, ojalá con no menos de 6 semanas de intervalo, y el punto de corte tiene que estar por encima de 30 consistentemente en esos 2 tiempos de intervalo. Si, por el contrario, la mujer está recibiendo un método de progestina, bien sea sistémico de solo píldora de progestina o una progestina de depósito,
solamente se requiere, no es necesario retirarlo y hacer medición de FSH. Recordemos que la FSH se retroalimenta directamente con el estradiol y no con la progesterona, con lo cual las mujeres que solamente tengan método de progestina sola no es necesario suspenderlo para hacer mediciones seriadas con 6 semanas de intervalo en la FSH. Dicho esto, pues tenemos que remitirnos nuevamente a los clásicos criterios de elegibilidad para mirar dónde pesa más la balanza de todos los beneficios en la elección del anticonceptivo y donde haya menos riesgos. Entonces nos tenemos que ir al semáforo verde, en donde el método elegido es el método que no solamente no tiene restricciones, beneficios comprobados en la salud de la mujer, y el que está en rosado comienza a decirnos que probablemente no es el método más adecuado, no porque esté contraindicado, sino porque posiblemente los riesgos que se van a presentar para la salud van a ser mayores que los beneficios al utilizar el método anticonceptivo. Entonces no valdría la pena jugar esa balanza de riesgo-beneficio. Y si nos vamos al semáforo no rosado, sino rojo, pues claramente en el caso indicado de cada mujer es cuando ese método tenga realmente un mayor potencial de efectos adversos, por no decir una contraindicación absoluta. Entonces aquí todos los métodos van a estar por algunos lados en verde, por algunos lados en rosado y por algunos otros lados en rojo, dependiendo también entonces de nuestra paciente cómo encaja en esta semaforización. Por ejemplo, pues claramente una mujer que haya tenido un evento trombótico, pues va a tener un semáforo absolutamente rojo para cualquier método de tipo estrogénico, no solamente por vía oral, sino por vía no oral. Y si tenemos mujeres que, por ejemplo, tengan antecedentes oncológicos o que tengan una enfermedad oncológica, estamos hablando, por ejemplo, a nivel mamario, pues todos los métodos hormonales contraindicados, pero si tiene, por ejemplo, un cáncer de cervix, pues el semáforo rojo será para dispositivos, o si tiene una enfermedad hepática activa, o tiene un cáncer hepático, o tiene una cirrosis hepática, incluso los métodos de progestina, tanto sistémicos como los métodos de liberación intrauterina estarían contraindicados. Sin entrar en detalle de cuál sería el semáforo por cada método, lo que sí es muy importante ver y tal vez dejar en el mensaje es que fíjense que la edad misma, es decir, el solo hecho de estar en perimenopausia, no hace parte de esta semaforización. Es decir, el estar en la perimenopausia puede conllevar alrededor de esta etapa de envejecimiento de la mujer una serie de factores adquiridos, enfermedades metabólicas, protrombóticas, etcétera, etcétera. Pero la edad misma no es un factor que contraindique o que por el contrario avale determinado tipo de método anticonceptivo, y la elección debería hacerse más función de el cuadro tener un ABC, es decir, lo primero, deseo de anticoncepción, beneficios extraanticonceptivos, seguridad para la paciente. Y si yo voy a elegir uno de los métodos en el contexto clínico de esta paciente durante la perimenopausia, que realmente esté en un semáforo en rojo por la condición clínica de esta mujer, lo contraindico, no sigo adelante. Una vez excluidos estos métodos, elijo los que pueden estar en el semáforo en verde para arriba. Y miremos un poco un algoritmo práctico diseñado por la IMS en las mujeres durante la perimenopausia, que es más o menos lo que vemos un poco en nuestra práctica diaria. Fíjense ustedes, por ejemplo, una mujer que desee o que consideremos nosotros que es candidata a una píldora combinada anticonceptiva oral estrógeno-progestágeno. Si la mujer tiene más de 50 años o más de 35 y es fumadora pesada, de una vez no pensemos en los anticonceptivos hormonales combinados. Ahora bien, si la paciente está sobre esa etapa de la vida y además tiene síntomas vasomotores, estamos hablando de la perimenopausia y tiene síntomas vasomotores, pues esa paciente debería ser migrada, si es que viene con anticonceptivos, o si no viene con anticonceptivos y pensamos en el uso del anticonceptivo, debería ser migrada idealmente a un método más local. Por ejemplo, un endoceptivo medicado con progestágeno o una T de cobre convencional,
Y para el manejo y la corrección de los síntomas, en el caso del endoceptivo de progestágeno, pues adicionarle un estrógeno como terapia de reposición de estrógeno en la perimenopausia, y si va a ser con una T de cobre, pues entonces utilizar una terapia hormonal combinada de manera cíclica, pero no utilizar el método anticonceptivo por los riesgos inherentes protrombóticos en esta etapa de la vida. Si la mujer viene con un inyectable o se piensa en un inyectable, hacemos exactamente lo mismo. Si está por la perimenopausia cercana a los 50 años, pues si la mujer no tiene ningún síntoma, tenga el inyectable hasta 2 años posteriores a la menopausia. Si la mujer sí tiene síntomas, pues entonces procurar migrarla a un método de acción local que la proteja a nivel material, como puede ser un endoceptivo medicado, y utilizar un estrógeno o pasarlo a una T de cobre y pasarle el método anticonceptivo como cobre y la corrección de los síntomas con terapia oral estrógeno progestacional de manera cíclica. La señora viene con un sistema de liberación de progestágeno intrauterino perfectamente. Ese es un método que la puede proteger, y si la paciente no tiene síntomas del climaterio, pues mantenga el método hasta los 2 o 3 años posteriores a la posmenopausia. Y en este caso específico, puede ser una gran ventaja esta mujer que viene con el endoceptivo intrauterino y que tiene síntomas, de una vez se le puede iniciar terapia estrogénica, bien sea por vía transdérmica o bien sea por vía oral, por vía parenteral, para mejorar su sintomatología del climaterio, porque ya conserva el efecto protector del endoceptivo, que debería ser cambiado cada 5 años. Aquí es muy importante recalcar que el método de protección endometrial, avalado como anticonceptivo, pero también como protección endometrial, sumado a un estrógeno durante la perimenopausia, claramente es el Mirena de 5 años y no los métodos de menos de 5 años de protección endometrial. Si la mujer viene con una T de cobre o métodos de barrera, pues también, si la mujer no tiene sintomatología y entra en menopausia, pues manténgale el método por lo menos durante los primeros 2 años, pero si arranca a tener antes de la menorrea definitiva los síntomas de climaterio, esa paciente, pues hay que darle, además de su T de cobre que se le puede conservar, pues entonces una terapia estrógeno progestacional, idealmente de manera cíclica durante los años de la perimenopausia, o hacerle el cambio de la T por un endoceptivo medicado y adicionarle solamente estrógenos. Y lo mismo aplicaría, por ejemplo, para la mujer con métodos de soloprogestina, por ejemplo, la píldora de soloprogestina. Si la mujer no tiene síntomas de soloprogestina a los 2 años de la posmenopausia, o si comenzó con síntomas, pues habría que adicionarle a la píldora de esa soloprogestina un estrógeno. En este caso, esa píldora de soloprogestina, sí mantiene el efecto de protección endometrial ante el estrógeno adicionado que se le indicaría. En este caso, sería un esquema combinado continuo de estrógeno y progestina continua, o otra opción es migrarla a un sistema de liberación intrauterina y cambiarla por un progestina píldora, un sistema de liberación intrauterina, y adicionarle un estrógeno para el control de su sintomatología. Muy bien, yo creo que con esto he pretendido hacer como un panorama global de las decisiones que debemos tener racionalmente, buscando siempre los beneficios, la eficacia, la seguridad, pero también protección de enfermedades que crónicamente puede llegar a tener, obviamente, como parte de la estrategia anticonceptiva, una óptima calidad de vida. Y tendríamos entonces que decir que la mujer en la perimenopausia es una mujer que es potencialmente fértil, hay que pensar en anticoncepción. Segundo, la terapia hormonal de la menopausia, que vamos a iniciar durante la perimenopausia en muchos casos, no es una terapia anticonceptiva. Ojo con eso, porque esta paciente puede enmascarar su fertilidad teniendo la supresión estrógeno progestacional, pensando que estamos haciendo protección endometrial, pero no estamos bloqueando picos de LH. La menorrea en pacientes que usan anticoncepción hormonal tampoco es un indicativo de menopausia. Recordemos que existe la menorrea por píldora, por desigualización del endometrio, pero esos pacientes que están tomando píldora anticonceptiva y que entran en una menorrea en la perimenopausia, hay que hacer el diagnóstico hormonal de falla ovárica antes de solamente por el hecho de la menorrea asegurar que están en menopausia. Mujeres mayores de 40 años sí van a tener un mayor riesgo de morbilidad
como he comentado, de diferente índole, con lo cual tenemos que ser más agudos, o muchas veces vamos a tener más limitaciones en el uso de anticonceptivos, no tan liberales como en las etapas en la vida reproductiva de las mujeres más jóvenes. Recalcar que no se recomiendan los anticonceptivos orales combinados o medroxiprogesterona de depósito en mujeres mayores de 50 años. Quiere decir que estén contraindicados totalmente, pero no serán los métodos de primera línea. Y en mujeres que no tengan 50 años o más, pero que estén durante la transición menopáusica y que tengan factores de riesgo de fractura o osteoporosis, tampoco utilizar acetato de medroxiprogesterona de depósito. Y finalmente, creo que de forma también personal consideraría que los métodos de liberación de progestágeno intrauterino locales no solamente cumplen un muy buen perfil de seguridad anticonceptiva, sino en el entorno de la mujer durante la perimenopausia, pues pueden cumplir beneficios extras en cuanto al manejo de las hemorragias disfuncionales o de las menometrorragias de la perimenopausia, y sin duda alguna, de ese tránsito entre el de la etapa reproductiva y el inicio de la terapia hormonal de la menopausia como métodos de protección endometrial cuando tengamos que adicionar un estrógeno sistémico. Muchas gracias por su atención. Este es nuestro grupo de menopausia y endocrinología ginecológica de la Clínica del Country. Estamos a sus órdenes y quedo atento para cualquier comentario.